Leemos la palabra de nuestro Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, del verso 3 al 10. Dice así la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue contado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Vamos a meditar en esta mañana bajo el tema: ¿por qué murió Cristo? Amén. Aquí nos dice muchas cosas en este pasaje que acabamos de leer. Murió por nuestras enfermedades, logró conquistar allí en la cruz la sanidad para nosotros de antemano, anticipadamente. No habíamos nacido, no nos habíamos enfermado, no habíamos pecado, y él ya estaba muriendo y logró la sanidad de nuestros cuerpos. Murió por nuestros pecados, ya que también logró la salvación de nuestra alma. Nos libró del poder del pecado, nos libró del juicio que vendrá sobre esta tierra, y nos libró de la condenación eterna. Amén. Él hizo muchas cosas, ahí están en este pasaje, muchas cosas en la cruz a nuestro favor. Amén. ¿Por qué murió Cristo? Sería la pregunta, pero ahí está la parte de la respuesta. El hombre más poderoso, pero sin pecado, el Señor Jesucristo, inofensivo, pero que pudo defenderse. Cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, aquella noche en el Getsemaní, cuando iban a tomar preso a Cristo, Jesús le dijo a Pedro: ¿acaso crees que no le puedo decir a mi Padre que me mande 2 legiones de ángeles? Él podía. Él es el más poderoso, el todopoderoso. La Biblia dice que Él es omnipotente. Amén. O sea que pudo defenderse de cualquier fuerza humana, siendo Dios, porque Él es Dios mismo. Pudo haber acabado con una sola palabra con ese séquito que fueron allí al huerto del Edén a tomarlo preso, o aquellos soldados romanos que lo crucificaron. Él pudo deshacerse de ellos con solo pensarlo. Mire que en ocasiones iban a prenderle, cuando él estaba en su ministerio terrenal, iban a prenderle, a agarrarlo, y él decía: yo soy, y no todo el mundo caía al suelo. Podía defenderse, hermano, con una sola palabra, pero no lo hizo. No hizo así, hermano. ¿Qué fue lo que hizo?
permitió que lo crucificaran. Amén. Supuestamente los romanos y el mundo lo veía como un hombre débil, derrotado, pero él estaba triunfando allí en la cruz. Lo dice Colosenses capítulo 2, ¿verdad? Y después de que permite que lo crucifiquen y que muera y lo sepulten, se levanta con poder, resucitado, hermano. Amén, hermano. Y su muerte y su resurrección son hechos comprobados histórica y científicamente. Eso no lo puede negar nadie. Es algo que ya está establecido. Le dividió la historia de la humanidad a los hombres. Por él existe antes y después. Y la gente sabe eso. Antes y después de Cristo. O sea que no es un cuento de hadas, no es una imaginación, no es un anhelo de los evangélicos o del cristianismo que ojalá Cristo hubiera resucitado. Es algo establecido ya. Amén. Entonces la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué este hombre poderoso se deja crucificar y muere en la cruz como un vil pecador? Porque lo crucificaron en medio de dos ladrones. ¿Por qué? Amén. No fue por su pecaminosidad. Ya lo leímos. Aunque no hubo maldad, no hubo en su boca maldad, nada hizo malo, incorrecto en su vida. Entonces no fue por su propia pecaminosidad. Él era justo e inocente. Amén. Pero la razón de su muerte, el por qué, está en la palabra, en la escritura, explicado y claro. Amén, hermano. Y la aceptación o el rechazo de esa explicación, de eso que la Biblia nos enseña, determina nuestro destino. Si usted lo cree o no lo cree. Lo que hizo Cristo en la cruz. Eso es fe. Eso es lo que se llama fe. En eso es que hay que creer. No que Dios existe. Pues, ¿cómo no va a existir? Si, repito, le partió la historia de la humanidad a los hombres. Está ahí en la historia. Está impuesto en toda la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Entonces, hermano, él decide, era justo, está explicado. Entonces depende de usted, de mí y de cualquier ser humano creer y aceptar o no creer y rechazar. El destino está en eso. Sencillo, porque ya él hizo todo. Murió por nuestras enfermedades y por nuestros pecados. Ya él hizo, ya pagó la deuda al Padre. ¿Qué nos toca a nosotros? Acepte o rechace, créalo o no lo crea. En sus manos entonces está el destino final de cada uno. Amén. Se trata de decisión. Es cuestión de decidir, de elección. Para eso Dios nos dio y nos dotó de libre albedrío. Usted decide, yo decido. Amén. La decisión, muerte o la gracia salvadora de Cristo. Aceptarlo o ignorarlo. Lo que Él hizo allí en la cruz. Amén. Elegir viviendo en ignorancia, en nuestros propios pecados, en nuestras ideas y conceptos, en lo que nos enseña la religión, el hombre, las tradiciones humanas, o como dice Pedro, en nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Usted decide si eso es lo que quiere. Que dice la Biblia que Dios convertiría las bendiciones de ellos en maldiciones. Uno decide, hermano. Es cuestión de decidir.
creer y aceptar, porque ya Él logró nuestra salvación allí en la cruz. Primera de Timoteo 2:1 dice: el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito de Dios. Por eso Dios entregó a su Hijo a morir en la cruz, porque Él quiere que todos los hombres se salven, que todo ser humano sea salvo, escape de la condenación eterna, escape de ese juicio terrible que viene, que se aproxima sobre la tierra, y que sea libre del poder del pecado que domina el alma de los hombres. Porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, dijo el mismo Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la verdad. Y por eso aquí dice que Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Amén. Entonces, Él murió primero como sustituto. Amén. Del mundo perdido y de cada uno de nosotros que estábamos perdidos. Sustituto. Él nos sustituyó. El lugar de la cruz era nuestro, pero Él se colocó allí, murió por nosotros. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Amén. Él murió por todos. Que uno, solo Cristo, murió por todos. ¿Ve? Sustituto. Primera de Juan capítulo 2 verso 2. Y Él es la propiciación. Él, la propiciación por nuestros pecados. Amén, hermano. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero le toca al mundo decidir. Amén. Porque Él murió para que los hombres no murieran. La paga del pecado es muerte. Nosotros teníamos que morir, pero Él murió para que nosotros, los hombres, no muriéramos. Segundo, Él logró en la cruz, murió allá en la cruz por nuestra reconciliación. Lo que habla de un cambio completo de actitud. Logró quitar la causa de la enemistad con Dios. Una reconciliación es cuando alguien pelea, se enojan el uno al otro, dejan de hablarse, por decirlo de alguna manera, pero se reconcilian cuando se quita la razón o la causa de esa enemistad. Primera de Corintios 5:14, segunda de Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él, porque Él murió por nosotros y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ve? Un cambio completo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, ¿ve?, consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió. Él mismo tomó la decisión y tomó la iniciativa de reconciliarnos, pero a través de Cristo, de la muerte reconciliadora de Cristo en la cruz. Amén. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La causa de la enemistad no la tuvo en cuenta. Amén. Qué bueno es el Señor, hermano. Y nos encargó a nosotros esa palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea que podemos formar parte de ese plan de Cristo allá en la cruz. Podemos así como Dios nos reconcilió con Él a través de Cristo, nosotros podemos también ser instrumentos de reconciliación del hombre en pecado todavía con Dios. Por eso dice, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos, reconciliaos con Dios. Porque al que no conoció pecado, dice el verso 21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Porque nuestras justicias, dice el profeta Isaías, son como trapo de inmundicia. En nosotros no hay justicia, pero somos justicia de Dios en Cristo. A su nombre gloria, man. Todos murieron en la muerte de Cristo, en otras palabras. Cuando Cristo murió allá, nosotros también si queremos, morimos ahí también. Y así se quitó de en medio lo que produce la enemistad, que es el pecado. Al morir. Amén, hermano. Muertos con Cristo Jesús, dice Romanos capítulo 6. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia aumente? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo allí en Romanos 6. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Mire, se quitó esa causa de la enemistad con Dios para que vivamos para aquel que murió, para Cristo. Somos ahora de Cristo, somos propiedad de Cristo, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Amén. Reconciliaos con Dios. Todo ahora se debe al hecho de que hay que ser nueva criatura. Lo viejo tiene que pasar. Las cosas viejas pasaron, lo leímos. Hay una nueva relación con Dios, una nueva vida en Cristo. Amén. Así como Cristo murió y resucitó entre los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida. Novedad de vida, vida nueva, diferente. Ya no está eso que produce la enemistad con nuestro Dios. Entonces vivamos la nueva vida para que se conserve la amistad como amigos de Dios. Amén. Como era Abraham. La Biblia dice que Abraham era el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham hacía siempre lo que Dios le decía. Amén. ¿Por qué murió Cristo? Él obtuvo redención. También eso lo logró en la cruz. Obtuvo nuestra redención. La redención divina es liberar pagando un precio por el pecado. Pagar un precio. Amén. Y ese precio fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el precio. Ya dijimos en una ocasión que en ese tiempo existía la esclavitud y había el mercado de esclavos. Y llegaban allá los hombres y miraban a los esclavos, los montaban en una pequeña tarima y los ofrecían como mercado. Y entonces llegaba el hombre y miraba, y al que le gustaba le llamaba la atención: ¿cuánto vale este esclavo? El precio normal de un esclavo era 30 piezas de plata, que en eso vendió Judas a nuestro Señor Jesucristo, como si fuera un esclavo. Entonces le decía: ¿cuánto vale? Vale tanto, me lo llevo. Pero se lo llevaba para su casa a seguir siendo esclavo. Ahora no de aquel, sino de él. En cambio, Cristo, la redención en Cristo es liberar pagando un precio a través de su sangre, pero para dejar libre al esclavo. Como si este hombre comprara a este esclavo. ¿Cuánto vale? Tanto. Bueno, me lo llevo. Y de allá más adelantico le dice: váyase, es libre. Eso fue lo que hizo Cristo, hermano. Obtuvo redención para nosotros. Amén.
A su nombre gloria. Mire, Hebreos capítulo 9, verso 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Por eso fue el precio de Cristo. Él no pagó piezas de plata por nosotros. Nos hubiera comprado muy fácil. ¿Qué valíamos nosotros? Yo creo que ni un centavo. Porque la paga del pecado es muerte. Ya estábamos perdidos. No valíamos nada, hermano. No valemos nada. Valemos nada, perdón. Así es. Mire, pero aquí dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso Cristo derramó su sangre en la cruz. Fue el precio que pagó por nuestra redención. Nos compró con su sangre. Éxodo capítulo 12, verso 13 lo dice, mire: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros. ¿Recuerda la noche cuando Dios iba a sacar a Israel de Egipto? Esa última oportunidad que le dio a Faraón, esa noche preciosa que redimió a Israel, lo sacó de Egipto. ¿Qué fue lo que Dios le ordenó? Van a tomar un cordero, el cordero pascual. Por eso a Cristo se le llama el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Dios le dijo a Israel: van a tomar un cordero, lo van a sacrificar, y con la sangre de ese cordero van a limpiar en los postes, en los dinteles de las puertas, y cuando el ángel de la muerte pase, donde vea sangre, no va a matar a nadie. Pero donde no hay sangre, moría todo primogénito. ¿Lo ha leído en Éxodo? Se murió hasta el primogénito de Faraón, porque como él no creyó en la sangre, él no creyó en esa orden de Dios, él no creyó que eso fuera cierto. ¿Y cómo así? ¿Por qué? ¿Y por qué la sangre? ¿Y a mí qué me sirve eso? ¿Para qué? Ninguno de sus siervos creyó, pero todo el pueblo de Israel untó la sangre del cordero en los dinteles, en las puertas, en todo. Y cuando el ángel de la muerte pasó matando primogénitos, veía la sangre y pasaré de largo, dice aquí. Pasaré de vosotros. La sangre, hermano. Por eso Cristo derramó su sangre. Mateo capítulo 26, verso 28 dice: esto es mi sangre. La última cena. Tomaron zumo de uva y pan sin levadura y celebraron la última cena. Y ahí es donde el Señor les dice: y esto es mi sangre. Cuando tomó la copa, símbolo de la sangre de Cristo, el vino allí, vino puro, no era fermentado, no era con alcohol. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para comprar. Aleluya, amén. Y primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Hermano, yo insisto mucho en este pasaje. Téngalo presente siempre. ¿Qué fue lo que recibimos de nuestros padres? Religión. Tradición. Un ritual sin razón, sin poder. Por eso la Biblia lo llama vana manera de vivir. Fuimos rescatados de allá. Lo dice aquí, hermano: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Sí ve? El Señor no pagó monedas de oro ni de plata. No, eso no sirve, eso es corruptible. Eso a lo último se acaba, se deshace, se corrompe. En cambio, la sangre de Cristo no. Por eso dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí lo leímos. Porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa sangre fue la que nos redimió.
Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Logró qué? Redención. Nos rescató del mundo, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz de Cristo. Amén, hermano. Ya hemos dicho, nos salvó del poder del pecado, de la muerte y la condenación eterna, del juicio que vendrá. Nos rescató, nos redimió. Por eso es que Cristo se llama nuestro Redentor. A su nombre gloria, hermano. Digno de suprema alabanza, digno de adoración. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Aleluya. Santo su nombre para siempre. Él es también la propiciación. La propiciación. Logró. Es la propiciación. ¿Qué es eso? Es un lugar propicio. Ponga atención, un lugar propicio. O sea que Él es nuestro propiciatorio. ¿Ha escuchado la palabra propiciatorio? El propiciatorio era la tapa que cubría el arca. El arca del testimonio era la que estaba ya en el lugar santísimo, en el tabernáculo y en el templo de Salomón. El tabernáculo se dividía en tres partes. El atrio, donde llegaba todo el pueblo. Allá estaba el altar del sacrificio. El pecador traía el cordero. El sacerdote en el altar le degollaba y rociaba con la sangre al pecador y era perdonado. Ese cordero era símbolo de Cristo. Lo rociaba con la sangre, por eso la sangre. Después del altar del sacrificio había aquí, al pie de la puerta de acceso al lugar santo, había un lavacro, una vasija con pata triangular, donde había agua y el sacerdote tenía que lavarse los pies y las manos allí para poder entrar al lugar santo. En el lugar santo el sacerdote entraba y encontraba a la mano derecha el candelero de oro, a la mano izquierda los panes de la proposición, y allá al pie de la segunda puerta, la tercera más bien, estaba el altar del incienso. Y entonces había otra puerta, pero ahí no podía entrar ningún sacerdote, ningún levita, mucho menos una persona normal del pueblo. Los del pueblo solo podían llegar al atrio. Los sacerdotes solo podían ministrar dentro del lugar santo. Y después de esa puerta estaba el lugar santísimo. Solo entraba el sumo sacerdote, solamente una vez al año, y tenía que entrar con la sangre del cordero pascual, de la redención. Amén. Allá en ese lugar tan sacro, tan especial, que solo se manifestaba allí la presencia de Dios, ahí estaba el arca del testimonio. Era una urna que contenía la vara de Aarón, las tablas de la ley y la muestra del maná, la comida del pueblo durante su estadía o durante su recorrido por el desierto. Esas tres estaban en esa urna, y esa urna era tapada con algo que se llamaba el propiciatorio. ¿Y por qué el propiciatorio? Porque encima de esa tapa habían dos querubines, dos ángeles. Uno miraba hacia allá con las alas así, y el otro miraba hacia allá, miraba de frente al otro querubín, y las alas también así, de modo que las alas de este se tocaban con las alas del otro. Y ahí en medio de ese propiciatorio, con esos dos querubines,
estaba la Shekinah de Jehová. Ahí está el letrerito en ese cartel, Shekinah. La presencia de Dios descendía y allá aceptaba el sacrificio, la sangre que traía el sumo sacerdote. Era el lugar de encuentro, por eso propiciatorio, el lugar de encuentro de Dios con esa sangre que eximía al pueblo, que redimía al pueblo del pecado. Amén. Por eso es el lugar de encuentro. Pero ahora Él es nuestro propiciatorio, nuestro lugar de encuentro cuando estamos en Cristo. Un pecador no puede encontrarse con un Dios santo, pero a través de ese propiciatorio que es Cristo, se puede encontrar ahora sí, sin temor de juicios, sin temor de nada. Lo mismo que el Dios santo con un hombre pecador, sin traer juicio sobre ese pecador, porque Cristo es el propiciatorio, el lugar de encuentro. Amén. Así como en el Antiguo Testamento, en el arca, el lugar de Dios, allí hablaba y se encontraba con Moisés, y después de Moisés, después de la ley, con el sumo sacerdote. Allí estaba, cubriendo la ley, la muestra del maná, la ley quebrantada por el pueblo, pero que gracias a la sangre del Cordero Pascual no había juicios, porque se rociaba, el sumo sacerdote tenía que rociar el propiciatorio con esa sangre del Cordero Pascual, y a la luz de la Shekinah de Jehová, porque eso era una luz que resplandecía y descendía la gloria de Dios a ese lugar, al encuentro con la sangre que redimía a su pueblo. Eso lo logró Cristo en la cruz también. Por eso murió Cristo. Mire, Hebreos 9:5 dice: y sobre ella, sobre el querubines, dice, los querubines, sobre el propiciatorio, dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Nosotros logramos todo esto que Cristo hizo al morir en la cruz. Lo logramos por creer nomás, ¿verdad? Mire, aquí lo repite: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, en su amor, en su misericordia, los pecados pasados. Pasó de largo. Primero de Juan capítulo 2 verso 2 dice: y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Miremos al publicano. ¿Se acuerda del publicano que fue al templo a orar también? O el fariseo fue a orar y allá estaba el publicano ya orando también. ¿Se acuerda? Lucas capítulo 18, el verso 10. Mire, dos hombres subieron al templo a orar, porque es que hay que orar, hermano. Orar conserva, mantiene y fortalece la relación con Dios, la capacidad de agradar a Dios. Hay que orar. Y dice que subieron al templo. Demás que también oraban en su casa, pero el templo es llamado casa de oración para todas las naciones. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oiga bien, póngale cuidado a los detalles de la narración, porque el Espíritu Santo inspiró esta palabra tal cual está. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Quién sabe, seguramente era extraterrestre
¿Qué tendría de especial? Y dice que los otros hombres eran ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano. Y mira por qué dice él que era distinto. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué por eso? Pero el publicano dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé, ¿qué? Propicio. Aleluya. Sé propicio a mí, pecador. Qué diferentes las dos oraciones, ¿no? Primero, el hombre estaba de pie. No es pecado orar de pie. No. Pero la mejor posición de rodillas es porque uno está diciendo que se somete a Dios, que se humilla a Dios, que se postra ante Dios, que uno es pequeño, que uno es nada y que Dios es grande. Amén. Aleluya. Entonces, la oración de pie tiene su lugar, pero cuando es hecha para Dios, no para sí mismo. Y eso es lo que hacía este hombre. Oraba en pie consigo mismo, o sea que no estaba orando con Dios. ¿Por qué? El orgullito, que porque hacía, esas cosas hay que hacerlas, hay que ayunar, hay que dar los diezmos, hay que evangelizar, hay que predicar, hay que estudiar la Biblia, en fin, hay que hacer muchas cosas, pero eso no nos va a salvar. Esos son pasos de obediencia. Eso no nos va a justificar. Nos justifica la sangre de Cristo. Nos justifica el Señor en la cruz. Aceptarlo como sacrificio por nuestros pecados. Amén. Lo otro es recompensa, es fruto, como decíamos la semana pasada, es fruto de nuestra salvación. Eso es prueba de que somos salvos. Lo demás, pero este hombre lo cogía para creerse mejor que el pobre publicano. En cambio el publicano dice, ¿qué dice? Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Tremendo, mano. Humillado allá. Señor, sé propicio. Yo quiero encontrarme contigo, lugar de encuentro, propiciatorio, lugar de encuentro. Yo quiero encontrarme contigo. Yo quiero que tú seas mi lugar de encuentro. Amén. La cruz, hermano, es el lugar donde los juicios por el pecado fueron cumplidos ya. Los juicios por el pecado. Oiga bien, el pecado tiene que tener un juicio y una condenación, una sentencia. La paga del pecado es muerte, ¿sí o no? Pero como Cristo tomó el lugar, Él llevó todo eso. Los juicios por el pecado ya se cumplieron en la cruz de Cristo. Entonces ya nosotros no figuramos, el que acepta a Cristo, el que cree ese sacrificio, ya no figura delante de Dios como que tenga pecados. No, porque ya, entonces ¿para qué los llevó Cristo? Entonces ahora en un acto de fe hacia Cristo, basta para que Él pueda, con el poder del Espíritu Santo, transformarnos a nosotros en hijos de Dios. Amén. Si alguien va a la perdición, a la condenación, es porque ha resistido y rechazado esa misericordia de Cristo que logró comprar en la cruz. Por eso murió él allá. Entonces si nosotros nos salvásemos vamos a suponer, no es que yo me voy a salvar por las buenas obras, porque yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo y esto y lo otro y como dicen los religiosos, porque da limosna, se hace muy buenas obras. Entonces si yo me voy a salvar por eso, ¿para qué murió Cristo? ¿Usted cree que Dios
como brutico que no, matémoslo y de todas maneras si aquel se arrepiente y hace cosas buenas, lo salvo también. No, Señor. Amén. Dios es toda sabiduría, todo amor, pero también es toda sabiduría. Amén. Entonces una persona se pierde, repito, es solo por eso, porque resistió y rechazó esa obra de Cristo y quiso vivir bajo sus propias expensas. Por eso la única condición para la salvación, la única, no hay otra, es Cristo. Ningún aspecto, oiga bien, ningún aspecto de la salvación, según la misma Biblia, depende ni siquiera de un mínimo grado del mérito humano, de lo que haya hecho un humano o las obras humanas. No, por ningún mínimo grado depende de eso la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe, dice Cristo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Amén. Entonces no puede ser obras humanas. Se pone énfasis en el valor de las buenas obras, claro que sí, como fruto de una vida salvada. Las obras son el fruto, el resultado de una vida salvada. No para salvar, no preceden. Las obras no son antes, ni son base de la salvación. Amén. Póngale cuidado a eso, porque la religión tradicional nos dice que es por obras. No es así. Amén, hermano. Hay que recibir a Cristo primero para cambiar la forma de vida. Y no es cambiar la forma de vida para tener a Cristo. No. Mire el orden. Hay que recibir a Cristo primero para que nuestra forma de vivir cambie. No se logra cambiando nuestra forma de vida que se recibe a Cristo. No lo es. No es así. Amén. A su nombre gloria. De una nueva criatura pueden fluir buenas obras. Amén. De una nueva criatura, de una obra transformadora del Espíritu que regeneró y que hizo hijo de Dios a la persona. De ahí emanan, fluyen buenas obras. Pero sin esa nueva vida, sin ese cambio, sin esa nueva criatura, no puede haber obras aceptables en el reino de Dios o en los ojos de Dios. No puede. Amén. Por eso ahí leímos 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, primero está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A su nombre sea la gloria. Por eso la única condición para ser salvos es ¿cuál? Nacer de nuevo. Que se hace cuando uno cree en Cristo. Porque nacer de nuevo es por el poder de Dios y a través de la fe. Dios lo obra cuando uno le cree a todo eso que Cristo hizo en la cruz, por las razones por las que Cristo murió en la cruz. Es la única manera de ser salvo y que nosotros podamos producir obras aceptables a Dios. De resto no las hay. Por eso Juan capítulo 3, verso 3, desde el verso 1 dice que había un hombre que se llamaba Nicodemo y que vino una noche donde Jesús estaba y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como profeta, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. El hombre era religioso, pero le dio la capacidad de Cristo de hacer cosas por las señales. Por eso el Señor no le puso cuidado a sus palabras
Ni le dijo, claro, sí, yo vine de Dios, claro, y que el poder lo dice. Las obras que yo hago, eso dice que yo vine de Dios. Él no le hizo caso a las palabras de Nicodemo. Le dijo otra cosa muy diferente, lo que Nicodemo necesitaba. ¿Qué le dijo? De cierto te digo, verso 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Usted no ve que el Señor Jesucristo es muy claro y preciso? Contundente, hermano. No da otra opción. No abre las posibilidades. Como cuando uno va a comprar algún producto y entonces el vendedor le dice, tenemos este, vale tanto, pero este tiene tales características, o tiene este que tiene estas otras características, o este otro vale un poco menos, pero tiene tales características. Entonces usted llega y mira, ¿cuál me llevo? El Señor no dio opciones. Usted puede ser salvo si hace o esto, o cree, piensa, quita. No, Él no dio opciones. Él le dijo a Nicodemo, y era maestro en Israel, y maestro de la palabra, era un rabino. Porque es que los rabinos tradicionales, esos no saben nada de Dios, hermano. Era un rabino, y el Señor inclusive, si usted sigue leyendo ahí verso 4 en adelante, el Señor le dice, pero tú como siendo maestro en Israel y no sabes esto. Entonces, ¿qué es lo que sabe? Y el Señor no le dio opciones a ese maestro, que sabía mucha Biblia, sabía. Pero le dijo, si no naces de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. No puede. Señor, pero no puede. Y si yo no puede. Pero si cojo, no puede. Y si compro, no puede. Pero yo me voy de rodillas a esta sacerdota, al Cristo caído. No puede. Busque lo que sea. El Señor sigue diciendo, no puede ver el reino de Dios. ¿Sino qué? Si no naces de nuevo. Hay que buscar. El hombre tiene una responsabilidad cuando entiende esta palabra. Hay que buscar nacer de nuevo. Ser regenerado, ser hecho una nueva criatura, ser hecho hijo de Dios, para agradar a Dios, para poder dejar de hacer lo malo. No es dejar de hacer lo malo a ver si Dios se agrada de mí, si me mete al cielo, no. Hay que buscar el nacer de nuevo para poder tener de parte de Dios la capacidad de dejar de hacer lo malo y dar frutos para la gloria de Dios. Esa es la procura del ser humano. Efesios capítulo 2 verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados, oiga, en Cristo Jesús para buenas obras. No buenas obras para Cristo, sino para ser creados en Cristo, sino creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Porque hay que entender, hermano, que el hombre, el ser humano es impotente. No puede. Que solo Dios puede formar esa nueva criatura. Solo Dios puede hacernos nuevas criaturas. Solo Él puede tratar con el pecado. De hecho, murió en la cruz por él. Solo Dios. Él puede otorgar justicia perfecta. El hombre no, porque ya dijimos, Isaías dice que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Entonces no puede. Es Dios es el que puede otorgarnos a nosotros, regalarnos. Y ya Cristo murió en la cruz para eso. Una justicia perfecta. Solo Él puede trasladar de las tinieblas a la luz de su Hijo, al reino de su amado Hijo. Amén. Gloria a Dios. Y
para eso hay que nacer de nuevo. Amén. ¿Y cómo nace de nuevo? Crea. Crea que Cristo murió por eso. Créale a Cristo, a la palabra, no a la filosofía, no a las religiones. Cantamos un coro que dice: ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Cristo solo lo puede hacer. Créale a Cristo. Señor, te creo, obra en mí el nuevo nacimiento, regenérame con tu Espíritu Santo, dame una nueva naturaleza, regenérame, hazme nueva criatura, hazme hijo de Dios. ¿No ve que dice en Juan capítulo 1 verso 11? A los suyos vino, al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, la Biblia es demasiado clara. Amén. Basta con creer. Mire Romanos capítulo 10 verso 8. ¿Más qué dice? Bien, ¿qué dice? La palabra que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces vemos aquí que creer se relaciona con algo más. Oír, obvio. ¿Cómo pues? Mire Hechos 15:7 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Oyesen y creyesen. Mire que no es por hacer nada, simplemente oyesen y creyesen. Y en Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber cómo creerán en aquel de quien no han oído? Oír, creer, creer, oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí ve la relación? Se nos predica, alguien nos habla la palabra, oímos y creemos. Y si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que le levantó el muerto, somos salvos. Oír y creer. Amén. Pero luego viene creer y ser bautizados. ¿Por qué? Porque la fe es activa. La fe no es pasiva. El mundo tiene una fe pasiva. El mundo le dice a usted va a hablarle del evangelio, vengo a hablarle la palabra de Dios, y le quiere regalar un tratadito, o quiere hablarle a la gente: no, yo creo en Dios. Para ellos eso es suficiente. Por eso viven como viven. Sí, yo creo en Dios. Es que no es cree en, sino a Dios. Amén. Creed y sed bautizados. Hay que actuar. Creímos en algo y hay que ir en base a lo que creímos. Hechos capítulo 8 verso 13 dice: también creyó Simón, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Oiga bien el orden, ¿sí ve? Ya. También creyó Simón, y habiéndose bautizado. Amén. Por eso, hermano, ese versículo que conocemos tanto ya, algunos que estamos ya con unos añitos en el evangelio, Marcos 16:16 dice: el que creyere
y fuere bautizado. Porque uno actúa a partir de que cree, tiene que actuar en base a eso que cree, para probar que sí creyó. A ver si usted sí creyó. Pero mire que sigue igual y siguen las cosas del mundo y no hace nada para Dios, no hay fruto, no hay resultado. Usted siembra una planta, una semilla, coloca ya en la tierra una semilla y le echa agua, la abona y está pendiente y regularmente va y le echa más agüita y tal. Esa planta va a crecer y le va a dar fruto. No sé, de naranjas o guayaba o frijol, lo que haya sembrado, le va a dar fruto. Amén. Pero si usted llega y siembra la semilla y la deja ahí, nunca le echa agua, nunca hace nada, de pronto alcanza a salir un poquito, pero rápido se muere. Porque usted no actúa en lo que cree. De hecho, la actividad agrícola del ser humano es una constante creencia de lo que Dios ha establecido en la naturaleza. ¿Por qué la gente siembra? Porque sabe que va a crecer. Y como cree eso, por eso siembra. Cree y hace. En base a lo que creyó, hace. El que creyera y fuera bautizado. Amén. Creer es activo, conlleva a tomar decisiones, dar pasos de obediencia. No se puede concebir pecado más terrible que el pecado de rechazar a Cristo. No hay otro pecado más grande. Para Dios, delante de los ojos de Dios, es más pecado más grave que usted rechace a su Hijo Jesucristo a que mate a otro. Usted rechaza a Cristo y ya no tiene perdón. Ya ha sido condenado, dice Juan capítulo 3. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Ve? En cambio, si una persona mata a otro y viene y se arrepiente, le perdonan. El Señor le perdona. El Señor le perdona, hermano. A su nombre, gloria. Amén. Juan 8:24. Mire, si no creéis que yo soy, ya lo encontró. Juan 8:24. Mira, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Qué tremendo este versículo, hermano. Mire, por eso es que los impíos, usted lee allá en Apocalipsis capítulo 20, del verso 11 en adelante, habla del juicio del gran trono blanco. Y allá dice que todos los impíos aparecieron allá delante del gran trono blanco. Y fueron juzgados, dice, según sus obras. Porque rechazaron a Cristo. Si no creéis que yo soy Cristo, que yo soy, mire, si no creen eso, en vuestros pecados moriréis. Si cree, entonces cree que Cristo llevó los pecados de él. Yo creí y yo sé que mi Señor, bendito su nombre, llevó mis pecados, todos ellos, en la cruz. Y allá recibió el juicio por esos pecados. ¿Sí? Él, por eso murió y derramó su sangre. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces yo ya no tengo pecados. Por eso a mí no me van a juzgar por obras ni pecados, por nada malo, porque ya juzgaron a Cristo que tomó mi lugar. Pero en el juicio del gran trono blanco, como esa gente rechazó a Cristo, prefirieron seguir en sus pecados, porque cuando uno rechaza a Cristo, dice, no, yo no necesito eso. Yo sí, yo prefiero seguir como vivo, así estoy bien. Prefiere seguir en sus pecados. Entonces en el día de juicio lo van a juzgar por sus pecados. No quiso que Cristo los tomase. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermano. A su nombre sea la gloria, según sus obras. Amén. Aleluya. Juan capítulo 20, verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. Maravilloso el nombre del Señor, hermano. ¿Se entiende, hermano? ¿Por qué murió Cristo? Ya sabemos muchas razones, ¿cierto? Ninguna para beneficio de Él. Todo para nosotros. Precioso. Santo. Por eso es digno de suprema alabanza y adoración. Que usted le adore, hermano. Que usted le adore. Mire, usted y yo alabamos y damos gracias por los beneficios que recibimos en esta tierra. El Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Entonces bendice alma mía a Jehová, bendice alma. Pero uno adora a Cristo por lo que Él hizo, hermano, en la cruz, por lo que Él es, porque es Dios. Y no es el alma la que adora, no, el alma bendice y alaba, pero el espíritu adora. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. A su nombre gloria, hermano. Maravilloso su nombre. ¿Sabe qué otra cosa logró Cristo en la cruz para nosotros? Posición en Cristo. Oiga, posición en Cristo. Mire Juan 14:20. Mire. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. Repito, Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Cristo está en el Padre. Y vosotros en mí. Y yo en vosotros. Vosotros en mí, en Cristo. En Cristo. Por eso es que la Biblia está llena, el Nuevo Testamento está lleno de pasajes, de versículos, de modo que si alguno está en Cristo, en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Todo es en Cristo, en Él, porque eso es posición. Se usa muchas veces en el Nuevo Testamento. Significa unión orgánica con Cristo. Orgánica, sí. Porque es que mire, hay unión de pronto física o de otra manera en una organización. Si miramos la iglesia como una organización, entonces no hay unión orgánica con Cristo, sino que hay unión con nuestros hermanos, que no es mala, porque dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero resulta que el cuerpo de Cristo no es una organización, es un organismo vivo. Vivo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es vida. Y si Cristo es vida, su cuerpo es vida, está vivo. Entonces nosotros tenemos una unión orgánica con Cristo, llevada a cabo por el Espíritu Santo. Por eso en la Biblia hay dos ilustraciones o dos simbolismos de esa unión orgánica. ¿Y cuáles son? Primero, un cuerpo. Amén, hermano. Un cuerpo y la cabeza. Y también la vid y los pámpanos, porque la planta es otra clase de vida, pero es vida. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado. Vosotros sois los pámpanos, estamos unidos a Cristo.
Unión orgánica. Esa es la posición del cristiano. Y eso también lo logró Cristo allá en la cruz. Posición. Somos esa planta donde Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. Somos ese cuerpo donde Cristo es la cabeza y nosotros los miembros del cuerpo. Amén, hermano. Primero de Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Oiga bien, en un cuerpo. Sean judíos o gentiles, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso les decía al comienzo, hermano, hay que orar que Dios nos llene de su Espíritu Santo. Que Dios nos llene de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, se nos dio a beber el mismo Espíritu. Ese cuerpo, hermano, esta iglesia que es el cuerpo de Cristo, a este organismo vivo, su cuerpo, todo creyente se une perfecta y eternamente por el Espíritu Santo. Dice ahí por un bautismo en el instante que cree, amén. Esa persona que creyó, se unió orgánicamente, está en Cristo. No está agradando a Cristo solamente o viviendo para Cristo o al lado de Cristo. No, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y cuando viniere, estará con vosotros y en vosotros. En Cristo. Estar en Cristo es poseer una nueva posición ante Dios. Una posición que no es menos que la justicia infinita de Dios en nosotros. Porque Cristo es justicia de Dios. Miren bien, ahí es donde la justicia de Cristo queda implantada en nosotros. Entonces ya nuestros actos, nuestros frutos, nuestro resultado no va a ser en nuestra propia justicia, obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino en la justicia de Cristo. Amén. Ahora, ahí dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo. En ese bautismo quiere decir sumergir, ¿verdad? Entonces sumergir en el cuerpo, introducir, implantar en el cuerpo de Cristo. Usted aceptó a Cristo, yo creo, Señor, perdóname mis pecados, creo que tú hiciste ese sacrificio en la cruz por mí, allí llevaste mis pecados, yo ya soy libre del pecado, Señor, creo. Entonces ahí es donde el Señor lo inserta en el cuerpo de Cristo. Por eso estamos en Cristo. Obtenemos esa posición ahora. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. El estar en Cristo es poseer una nueva posición ante Dios. Una posición que no es menos que la justicia de Dios. Amén. Entonces el bautismo se trata de implantar, de introducir, de hacer parte. Una inmersión. El bautismo es una inmersión de sepultura o de muerte. Ese es el simbolismo que habla Romanos 6. Sepultado juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él. O sea que es una inmersión de sepultura para resucitar a una nueva vida. Por eso habla ahí, bautizados en un cuerpo, una nueva vida. Y en el marco de conjunto de la iniciación cristiana, es cuando uno se inicia en la vida cristiana. De esa manera se inicia. Amén. Cuando somos injertados en el cuerpo de Cristo. Por eso creímos y somos bautizados también, para pertenecer al cuerpo de Cristo, a esa nueva vida diferente a la del mundo. Entonces señala la entrada en la comunidad de los redimidos en Cristo, como símbolo del nuevo nacimiento. De ahí su significado teológico: inserción
en el cuerpo de Cristo. Esto es adhesión, se adhiere, se queda pegado, por decirlo así. Amén. Amén, hermano. Esa es la posición. Pero la justicia de Dios, que se dice, le es contada al que cree, una justicia de Dios que es para todos los que creen y que proporciona al Hijo de Dios esa posición perfecta. Porque no solo lo adhiere al cuerpo, sino que ya se manifiesta la justicia de Cristo en esa persona. Por eso nueva criatura es. Por eso las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Amén. Romanos capítulo 3, verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Ve? Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él. ¿Vio? En Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, no teniendo la mía, la propia, sino la de Dios. Mire, segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, injertados en Él, en esa posición. O sea, como dijo el Señor, yo en vosotros. Amén. Perdón. No creéis que yo soy en el Padre y vosotros en mí, en Cristo. Y luego dice, y yo en vosotros. ¿Ve? No solo nosotros en Cristo, sino Cristo en el creyente. Naturaleza divina en nosotros. Así como nos permite ser injertados en Él, Él también se mete en nosotros. Eso es la unión orgánica, hermano. Amén. Yo he venido para que tengan vida. Cristo en nosotros se mete la vida. A eso vino, a que tengamos vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero yo he venido para que tengan vida. No es solo existir. Todo el mundo existe. Esos que dicen que tienen su religión y que saben sus cosas y que filosofías y todas las cosas del mundo, ellos no tienen vida, tienen existencia. La vida la tiene el que está injertado en Cristo, porque Cristo es la vida y está en nosotros ahora. Así tenemos vida, y no cualquier clase de vida. Él mismo dijo, vida en abundancia, una nueva vida divina, implantada. Amén, hermano. Segunda de Corintios 13:5. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Aleluya. No solo nosotros en Cristo, sino que Cristo en nosotros. Que Cristo está en vosotros. Amén. Oiga lo que dice seguidamente. ¿Lo tienen? 13:5 de 2 Corintios. Mire lo que dice enseguida. Terrible, ¿verdad? A menos que seáis reprobados. Yo no quiero ser reprobado, hermano. Cristo está en mí. Y a su nombre sea la gloria. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, literalmente, hermano, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sí se da cuenta, hermano, que la palabra no necesita que nadie la interprete y se ponga por allá a rebuscar significados raros y en otros lugares, ir por allá a los libros, a la ciencia, a los laboratorios químicos, a las probetas, por allá al libro gordo de Petete? No, que las elecciones, que es que la opinión de este doctor, de aquel conferencista, de aquel fulano. No hay necesidad. La unción que está en vosotros, esa misma os enseñará, dice la palabra, hermano. Mire, es que la palabra es muy clara. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Sencillo, hermano. Y el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Mire a ver si se va a quedar sin el Hijo de Dios en usted. Mire a ver.
Amén. La regeneración genera hijos de Dios legítimos. Nueva regeneración. Por eso, ¿qué es la generación? Dios creó la generación, Dios creó al hombre, Dios creó la generación. Pero el hombre pecó y se degeneró. Y ahora viene Cristo y regenera. Nueva criatura, nueva generación, nueva especie, con una naturaleza divina en él. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Pero hay que conocer la palabra, hermano, leerla, meditar en ella, porque eso nos viene por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que todo miembro o creyente debe estar totalmente sumido a la mente y a la voluntad de la cabeza. Somos el cuerpo y Él es la cabeza, Cristo, sumido allí. Nuestros 5 sentidos y el sexto. ¿Cuál es el sexto sentido? Se dice que tenemos 5 sentidos los seres humanos, ¿o no? Elemental, ¿cierto? De primaria. Pero ¿cuál es el sexto? Porque tenemos 6 sentidos. En el mundo 5, pero en Cristo 6. ¿Cuál es el sexto sentido? La fe. Eso no lo tienen los humanos, los mundanos, el hombre natural no lo tiene. Es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Amén. Todos esos sentidos sumidos a la mente y voluntad de la cabeza, que es Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no en la carne pecaminosa, sino en esta naturaleza, en este cuerpo, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe. El sexto sentido que nos regaló el Señor, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que Él logró posición de hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos a los hombres hijos de Dios. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad, consideremos, hermano. Hay que considerar, hay que analizar, hay que asimilar, hay que masticar esta palabra, hermano, que Dios nos ha dado. Dios habla de masticar la palabra. Dios le dijo a Ezequiel: ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y dice Ezequiel que vio una mano que le entregaba un rollo, y Dios le dijo: come este rollo que yo te doy. Come, no le dijo lea, come este rollo que yo te doy y ve, háblale a mi pueblo con mis palabras. O sea que era la palabra de Dios que lo estaba mandando a comer. Lo mismo pasa en Apocalipsis capítulo 10. Dios le dice a Juan: come este libro. Come. Hay que comer la palabra, hay que digerirla, hay que analizarla, hay que meditar en ella. Que la palabra, hermano, obre en nosotros esa fe, esa credibilidad, esa convicción. Por eso dice aquí: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No es cualquier cosa, es la nueva posición que Cristo compró en la cruz.
Es la nueva posición porque Cristo murió en la cruz, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Lo crucificaron, no lo conocieron. Amados, aleluya, precioso el Señor. Siempre nos llama amados. Ahora somos hijos de Dios. Ya lo somos, hermanos, mire. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cómo será entonces? Mire, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando vengan las nubes, cuando suene la trompeta y el Espíritu Santo nos levante, por allá dice en el Salmo 50, dice: anda, pueblo mío, reúnete, juntad mis escogidos, dice, juntad mis escogidos, los que hicieron pacto conmigo, juntadlos. Entonces, cuando Él se manifieste, que el Espíritu Santo nos junte y nos lleve a las nubes, dice: seremos semejantes a Él. Ya en toda la plenitud de la perfección seremos hijos de Dios como el Hijo de Dios. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, como Él es. Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza, usted tiene esa esperanza, hermano. Aleluya, yo tengo esa esperanza, hermano. Se lo digo, yo tengo esa esperanza, anhelo, yo quiero y en mis oraciones le digo: ven, Señor Jesús. Porque eso dice Apocalipsis 22, nos manda a llamar a Cristo. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen: ven. Sí, ven, Señor Jesús. Yo tengo esa esperanza. Y aquí dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Qué bueno es el Señor, hermano. Le repito, hay que meditar. Ageo capítulo 1, por allá, lo lee en su casa. Dice: meditad en vuestros caminos. El Señor manda a meditar, a leer, meditar y estudiar su palabra. Meditad en vuestros caminos. Medite, póngale cuidado, mire cuál amor, mire lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho, lo que ha comprado en la cruz. La pregunta era: ¿por qué murió Cristo? Ya sabemos. Medite. Y si tiene esta esperanza, purifíquese a sí mismo. Ya tenemos las armas, la herramienta, ya Cristo lo ha logrado para nosotros. Ya tenemos cómo, para que lo veamos tal como Él es y seamos así como dice, así como Él es puro. Amén.